Esto es Conoce tus derechos con Xenia Marchelli. Un programa para que conozca sus derechos. Hola, bienvenidos a su programa Conoce tus derechos. Este día estaremos hablando acerca de los derechos fundamentales de los trabajadores. Vamos a ver una cápsula para que conozcamos más acerca del tema. Hoy en Conoce tus derechos hablaremos sobre los derechos laborales. El derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que se establece en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de preceptos y órdenes públicas y legales que se basa en la premisa de asegurarle a quien trabaja en pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. La historia es muy interesante sobre el derecho laboral y de eso también estaremos conociendo este día. El derecho laboral es un derecho dinámico, en constante evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país. El derecho laboral es social porque sus fundamentos apuntan a preservar y a respetar el interés general, pero también es un derecho profesional porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. El derecho laboral también es expansivo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente al empleo formal, mientras que en el empleo no registrado podría no ajustarse a estas condiciones legales. Hablaremos todo sobre el derecho laboral a continuación en Conoce tus derechos. Contamos con la presencia de un invitado profesional, máster en el tema laboral. Vamos a conocer más del perfil profesional del licenciado que nos está acompañando esta noche. Terminaba su primer año de bachillerato físico-matemático, cuando en la vacación empezó a leer algunos libros de derecho y descubrió la materia de política, economía, filosofía y más, que se veía en la licenciatura de Ciencias Jurídicas. Le pareció que era un conocimiento especializado y diverso. Le inspiraba ver cómo los abogados defendían los derechos mediante la oralidad en juicios públicos. El abogado no solo era experto en la oralidad, en saber escribir, redactar, investigar y más. Si me preguntan qué estudiaría, me inclino por estudiar Derecho. El derecho es amor, pasión por las leyes y la defensa de las mismas. Licenciado Ángel Antonio Cornejo Cañengues. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador en 1996. Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Tecnológica de El Salvador en 2009. Un diplomado de Derecho y Práctica Notarial en la Universidad Tecnológica de El Salvador en el año 2005. Diplomado de Derecho Laboral CNJ USAID, Consejo Nacional de la Judicatura en el año 2011. Diplomado en Derecho Laboral, Corte Suprema de Justicia 2018. Él es Ángel Antonio Cornejo Cañengues, nuestro invitado de hoy. Conozcámoslo. Le damos la bienvenida al licenciado Cornejo. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Pues ya vimos su perfil, experto en el tema de la materia laboral. Muchas gracias, licenciada Xenia. Realmente para mí es un privilegio, un honor empezar a compartir con ustedes pequeños conocimientos en el sentido, ¿qué es el derecho laboral? El derecho laboral es una área especializada que apasiona a todos los seres humanos y todos los seres humanos, aunque no estudiemos derecho, realmente deberíamos de conocer estos derechos fundamentales. Desde el concepto básico, ¿qué es un trabajador? ¿Qué es una empresa? ¿Qué es una relación laboral? Pero quizás empezaré diciendo algo de historia. Una historia resumida en menos de un minuto. Cuando hablamos del derecho laboral, miramos 2000 años antes de Jesucristo. En el Código de Hammurabi encontrábamos al rey de Babilonia. Empezaba a verse resabios de lo que era efectivamente el salario, las especializaciones en alguna materia. Luego nos vamos a Grecia. Encontrábamos a los mercantilistas y a los artesanos. Pasamos al derecho romano. En el derecho romano establecía que se trataba del derecho laboral o de las relaciones laborales establecidas como una cosa, como una res, en derecho romano así se conoce.
pero también encontramos un resabio muy importante, como que es la Biblia. No todo aquello que tenemos fe conocemos la Biblia. La Biblia nos da respuesta de todo sentido. La Biblia encontramos desde todo punto de vista la especialización en algunas áreas del derecho y específicamente en materia laboral. Encontramos unos libros, Deuteronomio, ahí encontramos lo que establecía, pero decía algo más fundamental, la jornada de descanso. Ya lo establecía la Biblia y decía que ese día de descanso no solo era un descanso propiamente dicho, sino que teníamos que dedicárselo y dar gracias a nuestro Dios en ese sentido. Importantísimo. Pero vamos a algo más cercano, allá por 1781, la Revolución Industrial, cuando el sujeto como tal empieza las libertades del ser humano, pero veíamos la explotación del ser humano a cambio de una relación laboral. Difícil, complicado, pero se fueron dando. La sustitución de las máquinas. La sustitución de las máquinas trajo consigo las aberrantes jornadas de trabajo. No era posible que se estuvieran los pobres trabajadores en condiciones paupérrimas sin un salario digno. Pero eso era nuestra historia. Y hemos recorrido la historia en ese sentido. Pero tenemos que ver algo fundamental en el derecho laboral. Dos elementos importantes. Uno de ellos, específicamente, hablamos de. Y cuando hablamos de libertades es lo que el trabajador debería de conocer. Y en esas libertades encontramos también la forma de sumisión. O sea que el meollo principal, el corazón fundamental de lo que es el derecho laboral, quizás algunos especialistas no van a compartir conmigo en lo que me voy a referir. La libertad de mercado. Cuando hablamos de libertad de mercado, estamos hablando de aspectos económicos, pero realmente estamos también relacionando lo que es el derecho laboral propiamente dicho. Debemos de encontrar y debemos de identificar dos sujetos importantísimos en las relaciones laborales. Y en las relaciones laborales son dos los protagonistas. Por un lado, el trabajador, en donde a través de su fuerza de trabajo, porque no es el dueño de los medios de producción, se está dedicando a dar un servicio de forma material, pero al mismo tiempo un servicio físico, pero a cambio de una remuneración. En la familia salvadoreña, cuando nosotros miramos las familias nucleares, donde está el padre, donde está la madre, donde están los hijos, pero hay una protagónica fundamental, que es la abuela, y generalmente la abuela de la madre de esa familia. Ahí encontramos que ella trabaja jornadas excesivas de trabajo, da su fuerza de trabajo intelectual, su mano de obra, pero la diferencia estriba en que no hay un salario justo y digno hacia esa abuela en la familia salvadoreña y en toda la familia. Entonces nosotros nos preguntamos, en estos dos elementos establecemos, por un lado el trabajador, que ofrece su fuerza física, su aspecto intelectual, pero también tenemos al empleador, el dueño de todos los medios de producción. En esa orden de ideas encontramos que él necesita el y a cambio encontramos una justa retribución a través de algo llamado importantísimo salario. Y ahí es donde se configura lo que es la relación laboral. Distinto al ejemplo que acabo de mencionar de la familia de la abuela, donde no cabe, no hay un salario digno hacia esa abuela, porque ella es la dueña de ese trabajo, donde ella hace su jornada de trabajo, donde ella establece ninguna retribución, pero lo más importante es que da su corazón. Y en esa orden de ideas establecemos los dos vínculos existentes en las relaciones laborales. Por un lado el trabajador y por otro lado encontramos al empresario.
A nivel económico, en la libertad de comercio encontrábamos ese fenómeno, esa dualidad de necesidad, de una necesidad de subsistencia. Y podemos mencionar que ahí nace el meollo del asunto de esa relación laboral, los contratos y qué tipo de contratos tenemos en materia. Tenemos los contratos individuales y tenemos los contratos colectivos, pero me voy a referir específicamente al contrato individual de trabajo. En el contrato individual de trabajo encontramos elementos importantísimos y que puede haber una relación laboral no necesariamente por un contrato escrito. No es obligatorio, licenciado, el contrato. No es obligatorio. En algunos lugares de Sudamérica encontramos que la ausencia de contrato escrito establece multas administrativas por los entes administrativos. En nuestro país no es vinculante un contrato laboral escrito porque puede subsumirse en una relación laboral sin contrato escrito. El contrato puede ser verbal también, el contrato puede ser expreso, el contrato puede ser implícito, y en ese orden de ideas encontramos que la relación laboral funciona. Eso sí, va en detrimento en un momento determinado, para que en una relación laboral, cuando se termine, cuando se finaliza, debe de probarse esos presupuestos. La falta del contrato, licenciado, es imputable al patrono. Siempre es imputable al patrono, y ahí es donde opera también las famosas presunciones, y tenemos el principio básico que se llama el principio intuitivo. Es como un ejemplo clásico: David y Goliat, ¿quién ganará? Bueno, en la Biblia nos dijo que ganó el más pequeño. Entonces eso trata de equiparar en muchas oportunidades al trabajador frente a otra persona adversaria, que no debería ser adversaria, que es el dueño de los medios de producción, llamado empleador. La historia nos ha venido diciendo que hay un sistema antagónico cuando no debería ser antagónico. Uno necesita del otro, pero hay que mejorar muchas condiciones de trabajo. En ese orden de ideas encontramos también una figura importantísima en materia laboral. Es una característica donde los trabajadores encuentran al representante patronal, que es la persona que representa legalmente al dueño de la empresa, que tiene poder de dirección, modifica las órdenes de trabajo, establece cuáles son las prioridades en un lugar de trabajo, puede despedir en un momento determinado, asume el rol importantísimo de lo que es el dueño de la empresa. Entonces, esta es otra figura importante que debemos de establecer. Pero volviendo al contrato individual de trabajo. Como usted bien lo dijo, licenciada Arsenía, no necesariamente la ausencia de un contrato escrito me va a privar de iniciar una acción en un momento determinado ante los juzgados laborales. Licenciado, ¿el trabajador tiene derecho a exigir el contrato, a firmar un contrato? Ese es uno de los derechos fundamentales. Debe de firmarse los contratos para establecer todos aquellos derechos inherentes al trabajador. Ejemplo, el trabajador necesita saber cuál es su jornada de trabajo. Sabemos que la jornada de trabajo son 44 horas semanales establecidas como jornadas de 8 horas diarias, pero también pueden ser otra jornada nocturna de 7 horas, en la cual también, dependiendo las partes acuerden, puede modificarse, pero nunca puede ser más de 44 horas. Y si fueran más de 44 horas, lo que nos significaría sería que tendría que retribuírsele con el pago, ¿verdad?, extraordinario, porque ha trabajado ya sea en una jornada nocturna o otra jornada diurna que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 17 horas. Y la segunda jornada nocturna empieza a las 17 horas y finaliza a las 6 horas. Pero tenemos casos de excepciones. Por ejemplo, nuestros agentes de seguridad en México. Ellos trabajan 24 horas. Estos convenios son entre las partes
por la forma de trabajo que tienen entre ellos. Ellos trabajan 24 horas y descansan 24. Entonces la jornada de trabajo es un elemento importante, pero establecemos otro elemento más importante, como es el salario. El salario y la justa retribución lo tenemos como una garantía de norma constitucional, pero también lo tenemos regulado en el Código de Trabajo. Licenciado, lo tengo que interrumpir en este momento, pues vamos a un corte comercial, pero quiero dejarles una pregunta relacionada a lo que usted estaba hablando, la normativa, la Constitución, cómo protege los derechos del trabajador. Vamos a un corte y luego regresamos con la respuesta. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.